Creo que reside un gran poder en aquellas personas que conocen el origen de las cosas. Y pienso con ello que saber cuáles son los orígenes del cristianismo y de todo lo que ello implicó después es otro poder más. Igual que contarle a un taxista de dónde viene su profesión o cuáles fueron las primeras veces que se vio la tele y tantas otras cosas que tenemos interiorizadas, desde decir un piropo a usar un mondadientes, que a veces hemos olvidado que todo se hizo por primera vez una vez. Como dijo el propio Borges, toda palabra en un momento fue un neologismo. No hemos dicho sí desde siempre y alguien dijo por primera vez sí. Entonces, saber eso es interesante. ¿Qué pasa con el cristianismo, con el culto al apóstol Santiago en Compostela? Pues vamos allá. Os diré mi opinión en función de mis lecturas de años y por intuiciones, ¿no? Yo siempre he creído que los cristianos eran bastante frikis, eran una especie de medio hippies que se inventaron varias cosas como el respeto al prójimo, el sentido de culpa, etcétera, con raíces en las religiones semíticas, con recuerdos de cuestiones que venían incluso desde la India, porque Jesús vive en Palestina en un momento muy concreto de la historia, en el que hay un vórtice de acontecimientos. Y esto fue clave para su extensión, ¿no? Tardó 2-3 siglos prácticamente en tener éxito dentro del seno del Imperio Romano, que es lo que llamamos la oficialidad. Cuando el Imperio Romano empieza a mostrar síntomas de decadencia, se sube a esa religión, ¿no? Y de alguna manera lo que hace es oficializarla, hacerla mucho más compleja y meterla, interiorizarla dentro de esos mecanismos de orden, de jerarquía, de subordinación, etc. Cuando en Hispania el cristianismo llega y triunfa, no tardaron en preguntarse, pues más o menos hacia el siglo IV o V de nuestra era, dónde estaban los orígenes del cristianismo en la península ibérica. Y entonces aparecieron varias hipótesis y varias teorías. Lógicamente tiraron por la mitológica. Si bien es cierto que parece ser que el cristianismo lo trajeron militares romanos del norte de África, tiene una lógica que fueran los militares, no voy a entrar en ello ahora. Esos cristianos de los siglos V, más o menos, cuando llegaron los bárbaros o los llamados bárbaros, buscaron la explicación en una leyenda, en una serie de leyendas, ¿no? San Torcuato y los 7 varones apostólicos, o los varones apostólicos, que no me acuerdo cuántos eran. Santiago, desde llegó Santiago hasta aquí, hasta España, pasó por el Zaragoza, que si la Virgen del Pilar, se le apareció en un pilar, etcétera. Y ahí quedó una semiente, una semilla, una espita de la posibilidad de que Santiago el Mayor, que sería un señor, pues medio un pescador, una persona poco importante en realidad, habría predicado en España y es el que habría conseguido que el cristianismo aquí se difundiera. Ahora bien, esa historia se quedó ahí para ser resucitada por quien yo considero que es el padre de todo lo que podría ser la doctrina hispana, que es San Isidoro de Sevilla. San Isidoro de Sevilla vive en época visigoda, en el siglo VII, fundamentalmente, y como ha sido definido en más de una ocasión, San Isidoro es un intelectual entre ruinas, en un mundo que se viene abajo con unos reyes godos que él mismo seguramente despreciaba porque las moralinas que les da son pequeñas. Él sabe que son reyes con muy poca cabeza y con muy poca visión de futuro, y él es quien les dice aquella mítica frase del rex eris si recte facies, que es algo así como serás rey si obras rectamente y si no lo haces, rey no serás. Eso es lo que les dice San Isidoro a esos visigodos tarambanas. Isidoro de Sevilla, que escribió las etimologías, una obra titánica, casi el Internet de la Edad Media, llegó a barajar esa posibilidad de un origen apostólico dentro del cristianismo español. Y ahí deja él también esa semilla, lo que hace es fortalecer la idea de que Santiago Apóstol llegó a España y predicó. De la muerte de San Isidoro hay que esperar un tiempo hasta que se volvió a poner de moda el asunto de dónde podía venir el culto a Santiago. Pues bien, ahora aparece otro personaje que se llama Beato de Liébana. Con él hay que irse al siglo ya VIII y hablar de una palabra clave que es adopcionismo. Con eso de momento lo dejamos y vamos plantando las semillas de ese culto a Santiago.